Ahora sí, nuevo Vamos. tema y último tema. Roberto Gigliotti, bienvenido y feliz sábado. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte a vos y al resto del equipo. No voy a nombrar a cada uno porque ya los he nombrado en las noches anteriores, pero ha sido para mí un privilegio, pero más que un privilegio, ha sido una responsabilidad muy grande poder presentar estos temas, que son temas que tienen una profundidad especial. Y quiero aprovechar la oportunidad, Coco, y para el resto de ese trío que tenemos en el frente, y para el resto, es animar a nuestros pastores, a los pastores de distrito, a que hablemos más del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es un tema sumamente importante. Busquemos, investiguemos. Elena de White tiene mucho para decirnos y también los escritos bíblicos, básicamente, tienen muchísimo más que para enseñarnos todavía de lo que hemos hecho hasta ahora. Se acercan tiempos portentosos y tenemos que estar preparados. Amén, amén. Bueno, tema de hoy. ¿Somos una raza, clase, estirpe o linaje? ¿De qué se tratará? Ahora lo vamos a saber. Vamos a verlo. Así que, Roberto, te dejamos el tiempo restante a vos. Muy bien, gracias queridos amigos de donde estén mirando esta transmisión. Quiero agradecerles a ustedes por estar del otro lado, tratando de saber, de conocer, de recordar, quizás recordar algunas cosas que hemos aprendido ya hace mucho tiempo. Pero hoy estamos en un tiempo crucial en la vida de la raza humana. Yo quiero que nuestro operador pase una foto o una diapositiva que hemos ya acordado pasarla, que tiene que ver con una partecita muy pequeña del diario Clarín del último 6 de este mes, que habla acerca de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con un alemán en plena Segunda Guerra Mundial que deseaba ser diferentes al resto. ¿Tenemos esa diapositiva? Sí, allí la tenemos. Si el diario, por cierto, que es un diario de comunicación bien conocido, dice que habla de una gran historia de amor. Y ustedes pueden ver en esa foto que les publica el mismo diario, a un individuo, un joven que apenas tenía 22 años. Miren ustedes, la iglesia fue iniciada por jóvenes hace mucho tiempo atrás. Y este joven no estaba de acuerdo con algunas actitudes de aquel gobierno, por cierto, totalitario. Y ahí tenemos las fotos de ambos. Y él fue acusado por las leyes alemanas de deshonrar la raza y por infamia racial. Entonces, no voy a hablar de la política, de que si fueron malos, si fueron buenos, pero es evidente que este hombre, por encima de las leyes de ese momento, él se sobrepuso y el relato bíblico, el relato del diario Clarín hace referencia a la firmeza del amor de este joven alemán por una joven hebrea, de nacionalidad hebrea. Por eso esto me lleva a hablar de algunas cosas que la Biblia ya dice ya hace tiempo. Antes que nada, yo quiero decirles que en la palabra de Dios habla de un pueblo. Si bien hay muchas historias de enemigos, muchas historias de personas en forma individual, si vamos al Antiguo Testamento encontramos las siguientes frases. Mi pueblo es un pueblo de dura cerviz. En otro pasaje, por ejemplo, dice, a mi pueblo le faltó conocimiento. Y otra frase mucho más dura, que dice,
pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios habla de un pueblo, habla de individuos, habla de la salvación individual, pero también habla de un pueblo, de una nación. Es más todavía, yo quiero preguntarle a usted que escucha allí desde el living de su casa, de la cocina, del dormitorio, donde esté mirando este programa. Los huracanes, los tifones, los tornados, las tempestades catastróficas en los últimos, no digo 15, 20 años, en los últimos 5 años apenas. ¿No le está hablando a usted de que algo portentoso está por venir? Los hombres de ciencia atribuyen esto a un cambio climático, tratan de darle algún tipo de explicación científica. Pero nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que formamos parte de un pueblo, y eso es algo que a veces nosotros no predicamos, el formar parte de un pueblo. Muchos entienden, por ejemplo, que el Antiguo Testamento es simplemente diversos relatos centrados en la historia del pueblo de Israel en diferentes circunstancias. Sus patriarcas, sus profetas, sus reyes. Pero miremos esto en forma diferente. Por ejemplo, y yo quiero arrancar con Génesis capítulo 3, el verso 15, que dice así. Recuerdan ustedes que después que Dios hizo esa especie de experimento en el jardín del Edén, en el huerto, y la pequeña prueba que tenían que pasar nuestros antepasados Adán y Eva fracasaron, Dios no los dejó solos. Y él en Génesis capítulo 3, verso 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahora, amigos, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, se ocupó y entendió muy bien este mensaje. Más de lo que nosotros lo entendemos incluso en la actualidad. El apóstol Pablo, también en el Nuevo Testamento, da algunas explicaciones que le vamos a dar más adelante. Pero este archienemigo que al comienzo se llamaba Lucifer y que después se transformó en Satanás, él entendió que la promesa iba a venir en forma inmediata. Y Caín, que era del maligno, lo dice en el Nuevo Testamento, mató a Abel. Pero no era una cuestión de personas. Era que el diablo, Satanás, estaba detrás pensando que esa simiente que venía era el Redentor, pero no lo era. Enseguida nació Set, después de 9 meses de aquella tragedia, de aquella muerte. Y miren ustedes, el nombre de Set significa sustituto. En otras palabras, significa otra simiente. Y como el diablo, de alguna forma, Satanás no podía matar a uno por uno, porque en ese momento no había posibilidades, él entendió en su mente, él entendió que había un plan detrás de lo que Dios había dicho en Génesis 3:15. Y comenzó a elaborar su propia simiente, su propia descendencia, su propia progenie, su propia prosapia. Y capítulos más adelante vamos a encontrar la situación de Babel. Satanás comenzó a darle forma a su propia manera de ver las cosas. Y el mismo relato del Génesis nos habla de que estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres.
hace la distinción entre dos partes antagónicas. Pero ¿qué sucedía? Las hijas de los hombres, como se las llama, seguidores de Satanás, rebeldes contra la voluntad de Dios, eran hermosas, y los hijos de Dios, que aparentemente formaban parte de un pueblo especial, de una simiente especial, ellos comenzaron a gustarles, por así decirlo, como lo decimos aquí en Argentina, a estas mujeres. Y ellos comenzaron a construir su propia ciudad para poner sus propios dioses, para evitar las catástrofes y para una cantidad de cosas que nosotros ya sabemos. Pero resulta que en esa región, después de que vino el diluvio y después que la población comenzó a multiplicarse y construyeron allí una torre, vivía en esa región un hombre llamado Taré. Y la palabra dice, en palabras de Josué, si nosotros podemos buscarla, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por esta razón, este problema estaba en el medio, y Dios invitó primero a Taré y después a Abraham a salir de ese lugar, porque Dios necesitaba sacar a los que lo representaban. Ya había tal mixtura entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, tal mixtura que ya no se sabía quién era quién. Y Dios le promete a Abraham una descendencia. Él le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán benditos. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante, en un texto allí en el mismo Génesis, ustedes van a encontrar, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y no estaba hablando de los que iban a descender en forma inmediata. El apóstol Pablo interpreta perfectamente de qué simiente estaba hablando. Estaba hablando de la misma simiente de Génesis 3:15. Dios saca a ese pueblo de esa mixtura que había en la Mesopotamia, lo saca a un lugar diferente. Después tenemos también la historia de Isaac e Ismael. Y uno era el hijo de la promesa y el otro lo perseguía. Dice textualmente: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Miren, eso lo dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla del espíritu. El nacimiento de Isaac es el nacimiento según el espíritu. Pero ¿qué sucedía? El de la carne perseguía al del espíritu. Ahora, veamos ustedes, y así rápidamente, porque lo estamos repasando, tenemos a Jacob y Esaú. ¿Recuerda usted la historia de Jacob y Esaú? Esaú no fue obediente y se unió a mujeres cananeas de la región solamente para amargar la vida de sus padres. Lo hizo a propósito. Pero cuando murió su papá, él prometió y dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué es lo que estaba diciendo Esaú en ese momento? Y en realidad no era Esaú.
era Satanás. Lo que él estaba intentando hacer era cortar la línea del linaje, la línea del pueblo de Dios, porque entonces no vendría la simiente prometida. Satanás interpretaba que esa simiente iba a aplastarlo. Y ya lo dijimos el sábado pasado, que Satanás fue descubierto por otros mundos y otros seres cuando intentó matar al Hijo de Dios. E hicimos referencia a esto. Pero en el caso de Jacob y Esaú, Satanás intentó durante toda esa historia de alguna forma cortar, aunque, y recuerden ustedes la historia de Jacob que ya hicimos mención en las noches anteriores. Tenemos también la historia de José, por ejemplo, repasándolo rápidamente. Recuerden ustedes José, uno de los 12 hijos de Jacob, que fue vendido a los ismaelitas y que en un lapso de 2 años fue puesto en la cárcel, fue probado, pero cuando se encontró con sus hermanos, miren lo que dice José en ese momento. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros una simiente, un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. En otras palabras, Dios intentaba por todos los medios guardar una simiente, guardar el linaje, que el hilo del pueblo de Dios no se cortara, porque gracias a ese hilo llegaría la simiente prometida en mayúscula. Tenemos también la ilustración del pueblo hebreo en Egipto, y donde se les promete, allí en Génesis capítulo 15, el verso 13 y 14, se les dice precisamente que los mismos hebreos iban a ser esclavos durante 40 años. Pero que iban a salir con gran triunfo en esa oportunidad. Fue una profecía que y el día que se cumplió los 40 años, el pueblo salió rumbo al Sinaí y ahí estuvieron deambulando durante un tiempo. Pero fíjense la situación en Egipto. Cuando Moisés y Aarón intentaban liberar al pueblo de la esclavitud, el mismo Faraón dice lo siguiente: Dios habla, por ejemplo, lo dice allí en Ezequiel, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, el Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Lo dice en Ezequiel. Y nosotros conocemos, usted conoce al que tiene, que el gran dragón, ¿quién es? Lo dice en el Apocalipsis, el gran dragón es la serpiente antigua. Pero aquí Ezequiel identifica al faraón como al gran dragón. Eso quiere decir que Satanás estaba detrás del pueblo hebreo para eliminarlo de la tierra. El propósito era claro. Había que impedir el nacimiento de la simiente de Génesis 3:15. Miren ustedes qué pasó con David. David, el famoso rey de los hebreos. Por medio del profeta Natán se le prometió al rey lo siguiente: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Fíjense que vuelve a hablar del linaje, de la prosapia. Él vuelve, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su mano. Dios le había prometido a David que de su simiente iba a haber un reino que no iba a terminar. Pero ¿qué pasó inmediatamente? ¿Recuerdan ustedes qué pasó? David cometió adulterio con Betsabé. Y la ley hebrea establecía el apedreamiento de aquellos que cometían este tipo de crímenes. Después hubo otra situación, y el texto sagrado
dice que Satanás tentó a David a censar el pueblo. Y dice el texto, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Si David moría o alguno de sus descendientes fallecía y se cortaba la línea sucesoria, el Mesías no vendría. Así que la divinidad, en su multiforme sabiduría, estaba haciendo, por así decirlo, los argentinos decimos, haciendo equilibrio para que la simiente continuara, para que el pueblo sea pueblo, para que el linaje continuara, para que esa raza de seres humanos que Dios había de alguna forma fabricado allí en el jardín del Edén continuara representándolo dignamente. ¿Recuerdan ustedes a Ezequías, el incidente con Sennacherib? Bueno, algunos problemas técnicos. Sabemos que también Satanás está atrás de todo esto. Estamos esperando que el pastor se pueda volver a conectar a Zoom para poder continuar con esta meditación. Sí. Así que queremos aprovechar también este momento para poder saludar a algunos hermanos que nos quedaron en el tintero. Que muchísima gente saludando, pastor. ¿Cómo no? Así que queríamos aprovechar también este momento para que no quede nadie también sin saludar. Sí, tenemos ahí algunos problemas porque, bueno, ya gente nos están poniendo que se cortó, sí. Hay un problemita por internet allá por Villa Libertador San Martín. Así que les pedimos a ustedes también que oren. Nosotros oramos para que la conexión se vuelva a establecer. Ayúdenos ustedes también con la oración para que Dios pueda interceder. Recibíamos recién saludo de Guillermo Bustamante del Triángulo, que siempre está, que nos había reclamado la primera noche. No sé si ustedes se acuerdan, que dice que siempre mira toda la programación que sale de Rosario Este, pero que nunca lo habían saludado. Así que ahora, Guillermo, recibiste, no sé, como 3 o 4 saludos. Los saludos que le debíamos. Exactamente. Bien, bueno, había gente de Empalme Graneros, yo no me acuerdo dónde me quedé bien, pero está saludando a la familia Fernández, así que le mandamos un saludo a ellos. Muy bien, muchos saludos para Ethel. Sí. Y agradeciendo por realmente el don que Dios le dio a Ethel y por esta hermosa ofrenda musical que estuvimos escuchando. Así sí, es. En realidad por todas las ofrendas musicales. Todas, a cada uno. Porque la verdad que todas... Tuvo Nacho Alberti, creo que el miércoles. Tuvo la familia Córdoba el sábado. Familia Córdoba el sábado. Nacho el miércoles. Edelweiss el jueves. Anoche estuvo Mariana Coronel. Sí, señor. Y hoy la verdad que vemos cómo Dios dirigió cada parte especial. Muy bien. Así Tenemos muy lindos talentos acá en Rosario. Muy lindos, muy lindos. Bien, también estaba la gente, en Palme están a full saludando, así que Miguel Ángel Romero nos mandaba saludos. También Belki Kabelmater. San Nicolás hoy me parece que se durmieron. Bueno, vamos a sacarlo de la lista privilegiada que teníamos. Misiones y San Nicolás venían en punta. Sí, sí. Y debe haber tenido otro compromiso. Bueno, yo lo voy a llamar al pastor, ustedes sigan. Dale. A ver qué podemos arreglar. Muy bien. Bueno, bien. También estaba, Belkis y Hugo nos están saludando desde la iglesia de Rosario Sur. Muy bien. Nos están mandando un saludo. Tenemos 44, ahí el hermano Mario Araya nos mandó, hay 44 conectados. Muy bien. En el bárbaro. sur. Bueno. Así que gracias a Dios ya se restituyó la comunicación con Roberto. Gracias por las oraciones de todos y seguramente, como dijo Peque, Satanás está tratando de que esta transmisión no salga al aire, pero sabemos que Dios es más poderoso. Amén. Así que vamos a dejar que Roberto siga con su predicación. Gracias, estimados amigos. Disculpen este problema tecnológico, pero estamos de nuevo intentando explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el mensaje redentor del cielo a través de los siglos. Estábamos recordando
no sé en qué momento se cortó, pero estábamos recordando, por ejemplo, a Ezequías. El rey de Asiria amenazó de alguna forma al pueblo hebreo, pero ¿para qué? Para aniquilar en forma definitiva, porque estos ejércitos asirios no solían tomar prisioneros en batalla, así que iba a haber una aniquilación total y absoluta, pero el ángel de Dios intervino para que eso no sucediera. También tenemos el caso de Nehemías o de Esdras. Recuerden ustedes que durante el cautiverio babilónico, que duró 70 años, Esdras y Nehemías tuvieron muchas dificultades para reconstruir el templo y organizar la ciudad. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, el siguiente pasaje. Ellos tienen un momento de consagración. El pueblo, el poquito pueblo que existía y que intentaba restablecer a la nación hebrea como nación, miren lo que dice allí en Esdras capítulo 9, el verso 2, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con la gente del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Entonces, allí ellos tenían un problema. El linaje no podía ser mezclado. Aquí tienen ustedes una razón por la cual nuestros pastores y los líderes de la iglesia aconsejen a los jóvenes: cuidado con aquellas personas que establecen relaciones con personas no creyentes, porque la vida se hace mucho más difícil. Y llevándolos a otro plano de cosas y de cuestiones, porque estoy haciendo un repaso bastante ligero de todo esto, ustedes van a encontrar que el linaje que Dios quiere establecer a través de los tiempos, si nosotros vamos a Génesis capítulo 5, muchos de nosotros no entendemos los nombres que hay allí, por ejemplo. Pero hay fulano es hijo de sultano, sultano es hijo de mengano, y así va sucediendo con nombres que nosotros no estamos acostumbrados a leer. Pero el propósito de las genealogías es demostrar que el linaje no se corta. No se corta bajo ningún concepto, porque Dios está esperando que ese linaje no se corte. Y yo quiero mostrarlo. ¿Cómo llegó? En Génesis capítulo 5 va desde Adán hasta y Set hasta Noé. Si vamos a Génesis capítulo 11, van a ver ustedes que el linaje con diferentes nombres va desde Noé hasta Abraham. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento, escuchen bien lo que vamos a decir. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, encuentro en el Mateo capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, vamos a encontrar una genealogía que la hacen al revés. Y va desde Abraham hasta Jesús. Es muy interesante. La línea sucesoria entre el primer Adán y el segundo Adán nunca se cortó. Y los diferentes escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo están demostrando que el linaje, la raza, no se cortó, porque el Mesías iba a venir de un linaje, de la raza que Dios había establecido, aunque algunos se hubiesen separado. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y la vida de Jesús, hubo diferentes intentos o tipos en que Satanás intentó quebrar esa línea sucesoria, intentó matar a Jesús cuando era apenas un bebé, intentó quebrantarlo en el desierto con tentaciones que ninguno de nosotros está capacitado para soportar. De alguna forma, él no quería llegar a la cruz. Y Satanás se mostró ante el universo celestial y ante los mundos no caídos como un verdadero asesino. Su disfraz fue
quitado porque todos de alguna forma pensaban, ¿será que Satanás? Sí, bueno, sí, Satanás es un asesino, es un mentiroso, es aquel que nos hace cometer las peores cosas de nuestra propia existencia. Así que, yo tengo que decirles algo que Pablo también lo dice. Pablo no, el apóstol Pedro, que dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Ustedes qué creen que está queriendo decir? ¿Será que con Cristo el linaje se habrá acabado? ¿Será que con Cristo ya no existe más linaje? Pues bien, el apóstol Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Mis amigos y mis hermanos, la línea sucesoria continúa después de Cristo porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace sentir que somos parte de ese linaje que no se cortó hasta Cristo. Ahora hay que continuar con ese linaje. Y lo quiero demostrar. Ay, ay, ay. ¿Saben lo que dice Apocalipsis? Apocalipsis, especialmente el capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué creen que está haciendo el diablo ahora? ¿Qué creen ustedes que Satanás está intentando hacer? Está intentando cortar esa línea sucesoria. Está queriendo aniquilar al pueblo de Dios. ¿A quién? A los descendientes de la iglesia. Porque el hijo varón que había nacido de la iglesia del Antiguo Testamento, llamado Jesucristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahora él administra desde allí. ¿Pero a quién mandó? Al Espíritu Santo. Pero yo quiero decirles una cosa. Dios en su misericordia, Él estableció para nosotros pasado. Pero para Juan, el que escribió, era futuro. Era una profecía. Y me estoy refiriendo a Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Estoy hablando de Éfeso. ¿De qué hablan Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás iglesias? ¿De qué creen que está hablando? Está hablando de la condición de la iglesia condicionada por la cultura y que Dios de alguna forma iba a defender para que la línea sucesoria no se cortase. Y encontramos el mensaje, si ustedes leen a través de esta visión, van a encontrar, por ejemplo, que el mensaje a Éfeso es una época donde con el Espíritu Santo en un lapso de 30 años llegaron al mundo entero en forma extraordinaria. El cielo se inclinó para ver semejante maravilla que nunca ellos mismos habían visto, ni los demonios, ni Satanás, ni los ángeles que seguían al Señor. Los seres humanos consagrados a Dios y llenos del Espíritu llegaron, pero eso duró más o menos unos 30 años. Y después, ya hacia el final de ese primer siglo, entraron los nicolaitas, los judaizantes y las religiones, los gnósticos griegos, una cantidad de cosas, y la iglesia comenzó a flaquear. Pero el mensaje de Dios seguía entero.
Encontramos también el mensaje a Esmirna, el mitraísmo, el zoroastrismo, el culto al emperador, el sincretismo. Tenemos, por ejemplo, y lo leo aquí de mis apuntes, a Trajano, a Adriano, a Marco Aurelio, Decio y Valeriano, que intentaron perseguir a los del camino, a los que eran seguidores de ese nuevo Salvador, y los persiguieron en forma atroz, terrible, fueron en forma escalonada y en diferentes momentos fueron perseguidos, pero no pudieron. Porque ¿quién defendía a ese linaje? ¿Quién defendía a esa raza? El poder político de aquella época, por más poderosa que sea esa nación, no pudieron con la raza que Dios quería establecer y guiar hacia un destino cierto y verdadero. Tenemos la iglesia de Pérgamo, la iglesia vamos a llamar de la apostasía del sincretismo religioso, con Constantino a partir del año 300, más o menos 313, dicen algunos, ¿no es cierto? Donde en el concilio de Nicea, en el 325, allí en Turquía, intentaron establecer una mezcla entre el paganismo y ahora ya no había más persecución, sino que todos los que no eran cristianos estaban obligados a ser cristianos, así que persecución para aquel que no era cristiano. Mis amigos, este no es el método con el cual trabaja Dios. Dios no trabaja persiguiendo a los hijos, a los seres humanos. Dios le da libertad a esas personas para elegir. Pero bueno, ahí tenemos. Y después en la otra etapa de la iglesia, la época de Tiatira, tenemos algo semejante, la edad oscura, la edad media, allí por el 538 aproximadamente se le da oficialidad a la iglesia oficial, la unión oficial entre la iglesia popular de ese entonces, que era la iglesia romana, con el imperio romano. Así que ellos mandaban de alguna forma, pero esta es la iglesia del oscurantismo religioso incluso, porque el pueblo no podía alcanzar, no tenían la cultura de tener una Biblia como la que hoy nosotros tenemos. Y muchos eran perseguidos porque de alguna forma no se unían a esta y tenían ideas diferentes. Y podemos nombrar a muchos, el conflicto de los siglos habla muchísimo de esto. Así que tenemos también la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, la iglesia de un despertar a través de varios, no solamente Lutero, sino de otros, Wycliffe, Jerónimo, Hus, y tantos otros, Calvino mismo, y tantos otros que despertaron al pueblo, pero que cayeron en los mismos errores que la iglesia popular con el tiempo. Tenemos también la historia de Filadelfia, y aquí nosotros vamos recorriendo. Ustedes ven cómo, por ejemplo, en la época de Tiatira, parecía que el hilo de la iglesia se cortaba. Parecía que Satanás iba a tener la victoria final y que ahora todo el mundo iba a ser de él y que Dios no tenía nada que reclamar. Pero Dios sigue teniendo un pueblo, a pesar de las adversidades que como pueblo pasamos. Así que tenemos la iglesia de Filadelfia, como mencionamos. Es un mensaje apropiado para un momento de despertar espiritual. Por eso se habla de una puerta abierta. Y tenemos muchos textos para avanzar en ese sentido. Tenemos también la iglesia de la Odisea, y si hablamos de la iglesia de la Odisea, y no voy a hacer un sermón de la iglesia de la Odisea, porque yo sé que muchos colegas hablan de esto, es una iglesia lánguida, una iglesia que lo tiene todo. Una iglesia que tiene toda la tecnología como la que tenemos nosotros ahora, a pesar del corte que tuvimos hace unos momentos. Solucionamos el problema de la conexión a Internet. Pero ¿saben una cosa? Esta es una iglesia muy cómoda, extremadamente cómoda.
gozamos de aire acondicionado, de calefacción central y tantas otras celulares, y una cantidad de cosas extraordinarias. Pero Dios nos llama a arrepentirnos, a cambiar de actitud. Y esto me hace acordar a lo que aprendí en un seminario en Estados Unidos. No que haya yo ido a Estados Unidos, sino que lo vi por internet, pero de un predicador extraordinario, no recuerdo ahora su nombre, él era de Nueva York, y él decía acerca de Habacuc: Dios está en su santo, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y no está hablando del templo de Rosario, de Firmat, de Canals o de algún otro lugar. Está hablando de su templo en el santuario celestial. Desde ahí él gobierna no solamente el universo, sino también los destinos de esta tierra. El mismo profeta Daniel habla de el tiempo que tenía para cambiar de actitud el pueblo de Israel. Eso lo encontramos allí en Daniel capítulo 9, el verso 24, incluso el 27, y que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad. En otras palabras, él estaba diciendo: señores, si lo hablamos muy en castellano, muy clarito, señores, en la muerte de Esteban se acabó el tiempo y ahora comienza una nueva generación. Ahora, antes esas personas que ustedes consideraban que no eran pueblo, ahora son pueblo a través de la fe, a través del Espíritu, a través de la palabra, a través del mensaje que ustedes tenían que cuidar, pero que no cuidaron. Mis hermanos, nosotros formamos parte de una raza, de un linaje, de un pueblo que nunca el Señor permitió que se cortase. Nunca. Ni se cortará en el tiempo de angustia. Porque si no pasó antes, tampoco pasará otro. Y quiero, para ir terminando, haciendo un breve resumen, ya que es la última reunión que tenemos. El carácter antes del tiempo, del fin del tiempo de gracia, con la ley dominical. Recuerden ustedes, por favor, la ley dominical habla del fin del tiempo de gracia, ya lo vimos el sábado pasado. Y tu carácter tiene que cambiar antes que eso se produzca. Porque la prueba final, allí, en aquel momento, no es un diploma, es una demostración de la multiforme sabiduría de Dios. Otra cosa que dijimos en estos días, la dispensación en la que vivimos hoy es la dispensación del Espíritu Santo. Es la época en donde más tenemos que hablar del Espíritu Santo. No se canse usted de estudiar, de investigar a través de las redes o a través del sermón de uno o el sermón de otro. Usted no busque. Hay muchos pastores. Anoche yo estaba escuchando un sermón del pastor Alejandro Bullón acerca del Espíritu Santo. Busquemos la forma de inspirarnos. El Espíritu Santo es la única promesa que se repite en los 4 evangelios. No hay otra promesa que se repita en los 4 evangelios, solamente la del Espíritu Santo. También dijimos que los discípulos no entendían al Espíritu Santo. No lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque no visualizaban lo que significaba la cruz del Calvario, las marcas en las manos de Jesús. No entendían su bondad, no entendían sus milagros, no entendían sus enseñanzas. Pero cuando estuvieron juntos, cuando estuvieron unidos, ellos comprendieron y comenzaron de ser hebreos de nacimiento a formar parte de esos
hebreos a través y por medio de la fe. También dijimos que la plenitud del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se dio un poquito acá, otro poquito allá, pero la única vez donde el cielo completo se inclinó para ver lo que sucedía entre los seres humanos fue en el Pentecostés. Ahí ellos miraban el comportamiento de esas personas que habían sido llenos del Espíritu. Y habrá una segunda oportunidad, donde miles se convertirán en un día, y al otro día tantos miles, y al otro día, y el mundo sabrá quién es Dios. Dios está luchando no solamente para que tú entregues tu corazón a Jesús, también está de alguna forma queriendo que tú lo representes con tu carácter, que glorifiques en tu persona a Jesús y de esa forma salgas a hablar de Él, porque formas parte de un pueblo que ahora es por la fe. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes estábamos en el pecado, ahora estamos sin el pecado. Y sabes una cosa, que quiero decirte uno de los títulos más importantes que he recibido en estos últimos años y medio. Yo te lo voy a una confesión personal. Me han nombrado capellán del club de aventureros, en el club de una de las iglesias aquí de Libertador San Martín. Y quiero decirte lo siguiente: no hay mejor título que los aventureros me digan cape. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el cape tiene cosas lindas, hermosas, maravillosas para decirles. Como aquel niño que le decía al padre: papá, yo quiero ser como el cape. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, no solamente entre los niños, sino entre los adultos, entre aquellos familiares inconversos. Y dijimos también que cuando el Espíritu Santo sea derramado en forma completa y total sobre el pueblo de Dios, comprenderemos los gozos de la salvación mucho más que en todo el resto de nuestra vida, porque el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos muestra lo que Jesús ha dicho, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo guía nuestros pasos y sabe qué palabras va a poner en nuestra boca en momentos en que tenemos que hablar acerca de Jesús. Y quiero decirles que también lo que dijimos es que sin el Espíritu Santo no hay conversión. Sin el Espíritu Santo, las personas no aceptan nada. Y uno de nuestros mayores fracasos es ese. Y ahora, claro, este es un tema diferente al que quizás algunos hayan escuchado alguna vez. Pero hoy no quise hablar acerca de tu encuentro personal con Jesús. Hoy no quise hablar del descenso del Espíritu Santo. Hoy yo te quise decir, y te lo resumo, que tú y yo formamos parte de un pueblo. Formamos parte de una raza. No podemos compartir ideales con los paganos, con los que se burlan del mensaje redentor de Cristo. Y en nuestros negocios, en nuestras relaciones de pareja, tenemos que corregir alguna cosa que tenga que ser corregida. Por eso, en esta mañana, mi amiga Ethel tiene preparado un tema. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás preocupado? ¿Estás angustiado por algo? Bueno, Jesús, te entrego mi vida.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entrégale tu vida al Señor y pasarás a formar parte de este pueblo, de esta raza y de este linaje. Estás tan afligido, porque ya no puedes sonreír, porque está nublada tu vida, es que ya no encuentras la razón de ser feliz. ¿Acaso no confías en mi Jesús? Él tiene la fuerza y el poder. ¿Es que acaso te olvidas de este amigo fiel, quien lleva tu carga y te alivia? Jesús, te entrego hoy mi vida, guíame a cumplir tu voluntad, hazme fuerte en mi debilidad y en mi corazón pon tu paz. Los tiempos son duros cada vez más y mucha es tu preocupación. No dejes que te alejen del Salvador. Ven, deja tu carga solo en Él. Jesús, te entrego hoy mi vida, guíame a cumplir tu voluntad, hazme fuerte en mi debilidad y en mi corazón pon tu paz. Jesús, te entrego hoy mi vida, guíame a cumplir tu voluntad, hazme fuerte en mi debilidad y en mi corazón pon tu paz, pues pronto a buscarnos volverás. ¿Ya? Bien. Gracias, amigos, por acompañarnos estos días. Pero yo quiero hacer una oración cortita, no para el cierre, porque la oración de cierre va a venir después, pero yo quiero orar en esta hora por aquellos que todavía, de alguna forma, no están entregados totalmente. Están a medias entregados. Y ustedes saben que lo que es a media no funciona. Para aquel esposa o esposo, para aquel hijo que se alejó o que nunca quiso saber nada, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas. Y yo quiero orar por ti ahora. Cierra por favor los ojos y entrega tu corazón a Jesús una vez más para formar parte de esta
de este linaje, de esta raza, que es única y que no se mezcla con ninguna otra. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido por estas personas, para que si hubiera en esta conexión alguien que todavía no ha entregado su corazón en forma completa y total, que el Espíritu Santo lo persiga de alguna forma hasta que se rinda a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por estos días maravillosos que hemos pasado. Queremos parecernos a ti. Queremos imitarte en todo. Queremos entender tu mensaje y queremos predicar a las regiones celestes como también a aquellos que están cerca nuestro. Que Dios nos acompañe desde ahora y para siempre. Amén.